Cuando vi a mi esposo deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque vi cómo su mirada se detuvo en los mensajes. Esos mensajes. Los que creía haber borrado para siempre. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo sostuvo firme, como si presintiera que ahí había algo que no debía ignorar. Sus ojos recorrían las líneas y yo podía ver cómo su rostro cambiaba, endureciéndose con cada palabra. Sentí como mi mundo entero se tambaleaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente cuando pasaba a la siguiente conversación, y supe que estaba a punto de encontrar el mensaje que lo derrumbaría todo. El único que lo explicaría todo, o que, por el contrario, lo haría aún más incomprensible. Entonces mi teléfono vibró de repente en sus manos y apareció una nueva notificación en la pantalla. Vi cómo la palidez cubría su cara al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí el interior de la mejilla, un gesto antiguo cuando me siento atrapada. Mis nervios se mezclaron con la certeza de que había cavado un hoyo del que ya no podría salir. Escuché cómo su respiración se hacía más rápida, casi entrecortada. Ese fue el momento que más temí. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió absolutamente todo, y ahora, no sé qué hacer, pero déjenme contarles cómo sucedió todo realmente. Antes de compartirles el secreto que he tratado de enterrar durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo y respóndanme a una pregunta. ¿Alguna vez han tenido un secreto que intentaron esconder con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? Cuando acepté la idea de pasar un fin de semana en aquel hotel a orillas del lago, lo hice pensando en nosotros. En él, en mí, en nosotros dos como pareja. La rutina había ido llenando nuestras vidas de una calma demasiado plana, de silencios cómodos que poco a poco se habían vuelto indiferencia. Mi esposo pensó que esa escapada nos haría bien, que nos recordaría cómo era cuando todo comenzó, cuando bastaba con mirarnos para saberlo todo. Lo que ninguno de los dos esperaba era que su hermanastro apareciera a último momento, diciendo que no tenía otro plan, y que sería divertido acompañarnos. No sé si fue su tono ligero o la sonrisa con la que lo dijo, pero sentí desde ese instante una inquietud que no supe poner en palabras. Llegamos un viernes por la tarde, después de un viaje silencioso en el que él manejaba y yo miraba por la ventana. La radio sonaba baja, como si el sonido de fondo rellenara espacios que ninguno de los dos se animaba a ocupar con palabras. Cuando estacionamos frente al hotel, me sorprendió el tamaño del edificio. Era más pequeño de lo que imaginaba, casi acogedor en exceso, como si no hubiera lugar para respirar hondo. Al entrar nos informaron del error. Una sola habitación disponible, una cama matrimonial y un sofá-cama. Mi esposo rió y dijo que no importaba, que íbamos a arreglárnoslas. Yo sonreí, pero por dentro sentí que aquel detalle insignificante era, en realidad, una primera grieta. La habitación era un cuadro comprimido, la cama ocupaba casi todo el espacio, el sofá-cama parecía encajado a la fuerza en la esquina, y una pequeña mesa redonda quedaba justo frente a un ventanal con vista al lago. Intenté convencerme de que lo vería como algo pintoresco, incluso romántico, pero en realidad solo sentía que el aire se volvía más denso con cada minuto que pasábamos ahí. El hermanastro dejó su mochila en el suelo y dijo algo sobre no querer molestar. Y sin embargo cada uno de sus gestos llenaba la habitación, cada mirada parecía demasiado larga para ser casual. La primera noche cenamos en un pequeño restaurante del pueblo. Mi esposo parecía distraído, revisando el teléfono cada pocos minutos, como si tuviera algo pendiente en otro lugar, en otra vida. Yo lo observaba, intentando recordar la última vez que me había mirado como solía hacerlo. Esa mirada ya no estaba. En cambio, la encontré en alguien más. Él, sentado frente a mí, hablaba de cualquier cosa, de una anécdota de trabajo, de una película que había visto. Y yo lo escuchaba, pero lo que realmente notaba era cómo su voz llenaba los vacíos que mi esposo dejaba con su silencio. Al volver al hotel, el aire estaba húmedo por la bruma del lago. Mi esposo se metió en la cama casi de inmediato, diciendo que estaba cansado. El hermanastro y yo quedamos en el balcón,
mirando el agua. Él hizo un comentario trivial, algo sobre el reflejo de la luna en el lago, y yo respondí con otro comentario igual de banal. Pero en ese intercambio, en ese silencio entre palabras, sentí algo que me asustó. Me pregunté por qué mi corazón latía así de rápido, y por qué no podía apartar la mirada de sus manos apoyadas en la barandilla, tan cerca de las mías. Regresé al interior cuando la brisa comenzó a enfriar la piel, pero esa sensación no desapareció. En la cama, junto a mi esposo dormido, cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrar lo que estaba creciendo en mi mente. Me repetí que era solo una impresión, que estaba cansada, que el fin de semana recién empezaba y que todo volvería a su cauce. Pero en el fondo, aunque no quería admitirlo, ya sabía que algo había cambiado. La mañana siguiente comenzó con una luz gris entrando por las cortinas delgadas del hotel, y con una incomodidad que ya no podía disimular ni ante mí misma. El sonido del agua en la ducha fue lo primero que escuché. Pensé que era mi esposo, pero cuando abrí los ojos y vi que él aún dormía, con un brazo sobre su frente, me di cuenta de que era el hermanastro quien estaba ahí dentro. La puerta del baño se abrió con el vapor escapando como una nube densa, y él salió con una toalla atada a la cadera, el cabello mojado pegado a la frente. No me miró de inmediato, solo pasó por la habitación como si fuera lo más natural del mundo, pero mis ojos se quedaron fijos en ese instante, demasiado conscientes de lo que veía. Me odié por esa mirada demasiado larga, por la sensación extraña que me dejó en el pecho. Intenté distraerme preparando café con la pequeña cafetera que había en la mesa, pero mis manos estaban más torpes de lo habitual. Mi esposo despertó poco después bostezando como si nada hubiera pasado, como si el ambiente no se hubiera cargado de algo invisible que solo yo sentía. Mientras desayunábamos hablábamos de planes para el día, un paseo por el pueblo, una visita al mercado artesanal. Todo parecía tan normal que casi conseguí convencerme de que la imagen de esa mañana quedaría atrás. Sin embargo, las horas empezaron a pesar. Después de la visita al mercado, mi esposo decidió quedarse en el hotel un rato, dijo que necesitaba ponerse al día con algunos mensajes del trabajo. Fue él quien sugirió que su hermanastro y yo fuéramos a caminar por la orilla del lago, que aprovecháramos el buen clima antes de que la tarde se nublara. No vi malicia en su sugerencia, pero sentí que mi pecho se apretaba con una anticipación que no quise nombrar. El camino junto al lago estaba casi desierto, y el aire fresco olía a madera mojada y a hojas secas. Caminamos en silencio por un rato, hasta que él empezó a hablar de cosas triviales, de su infancia, de cómo había pasado veranos enteros en lugares como este. Yo asentía, escuchaba y sin embargo sentía cada palabra de una forma distinta. Era como si esas historias llenaran un hueco que yo no sabía que tenía, como si me recordaran una versión de mí misma que había olvidado hace años. Nos detuvimos en un pequeño mirador de madera, donde el agua golpeaba suavemente los pilotes. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era otro tipo de silencio, uno que no pesaba, que parecía cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Me apoyé en la barandilla, mirando el agua intentando controlar el temblor que sentía en mis manos. Y entonces ocurrió casi sin que yo tuviera tiempo de procesarlo. Nos besamos. No sé cuánto duró. No sé siquiera quién se inclinó primero. Lo único que recuerdo con absoluta claridad es el momento exacto en que ocurrió, la forma en que la realidad pareció detenerse por un segundo. Después nos apartamos bruscamente como si el aire se hubiera vuelto de golpe demasiado pesado. No dijimos nada. Seguimos caminando por el sendero cada uno perdido en sus propios pensamientos, como si el silencio fuera la única manera de seguir adelante sin que todo se desmoronara de inmediato. De vuelta en el hotel, mi esposo parecía relajado, sin la menor sospecha. Preguntó si nos había gustado la caminata, si el lago estaba tan tranquilo como lo recordaba. Yo respondí con una voz que apenas reconocí como mía, una voz que intentaba sonar igual que siempre. Pero ya nada era igual. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierta durante horas, mirando la silueta de la cortina movida por el viento, preguntándome en qué momento exacto había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El tercer día amaneció con una luz distinta, más intensa, casi agresiva, como si quisiera revelar lo que yo trataba de esconder incluso de mí misma.
Me desperté antes que los demás y me quedé inmóvil, mirando el techo blanco del hotel, escuchando el sonido de la respiración tranquila de mi esposo a mi lado y, desde el sofá-cama, el murmullo leve de quien dormía con un ritmo diferente. Todo parecía en orden, pero dentro de mí había una agitación que no podía ignorar. Cada recuerdo del beso del día anterior se repetía como una secuencia involuntaria, el momento exacto en que ocurrió, la sensación de calor en mi cara, el vértigo en el estómago. Lo peor era que, aunque sabía que debía sentir solo culpa, lo que sentía era una mezcla de confusión y algo que no me atrevía a llamar deseo. Mi esposo despertó con calma y, mientras se vestía, sugirió que hiciéramos algo diferente. Podríamos ir al pueblo de al lado, es bonito y hay un mercado de fin de semana, dijo como si nada pesara en el aire. Lo escuché, asentí y fingí una sonrisa, pero mi cabeza se llenaba de pensamientos desordenados. El hermanastro aceptó la idea con entusiasmo ligero, el tipo de entusiasmo que parecía decir, no tengo nada que perder, y yo me sentí atrapada entre ambos, intentando no revelar nada en mi cara. El trayecto hasta el pueblo fue incómodo de un modo que solo yo parecía notar. Mi esposo conducía, concentrado en la carretera, mientras hacía comentarios esporádicos sobre el paisaje, que los árboles eran más verdes aquí, que el lago se veía más ancho a lo lejos. Yo respondía, pero mis palabras salían automáticas, casi sin peso. Desde el asiento trasero el hermanastro canturreaba fragmentos de canciones, y cada vez que me sorprendía mirándolo por el espejo retrovisor apartaba la vista con rapidez, como si me hubieran descubierto en un acto que no podía justificar. Al llegar al pueblo todo parecía diseñado para una postal, calles empedradas, puestos de frutas, aromas de pan recién hecho. Intenté sumergirme en esa normalidad, dejar que los colores y los olores me distrajeran de lo que hervía en mi interior. Compramos dulces en un puesto, miramos artesanías en otro, pero yo no dejaba de sentir el roce de su brazo cuando nos cruzábamos en los pasillos estrechos del mercado. No era contacto directo, era algo casi accidental, pero bastaba para encenderme una alarma interna. En una pequeña cafetería, nos sentamos los tres a tomar café. El espacio era reducido, la mesa demasiado pequeña para mantener la distancia. En un momento, mientras mi esposo hablaba con la camarera sobre un tipo de pan, sentí su mano rozar la mía por debajo. Fue un contacto tan leve que podría haber pasado inadvertido, pero no lo hizo. No retiré mi mano de inmediato, y ese segundo, ese simple segundo, me pareció eterno. El camino de regreso se sintió más largo, aunque la distancia era la misma. El silencio en la cabina del coche pesaba distinto, como si cada uno estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Mi esposo al volante parecía tranquilo, pero había algo en la rigidez de su cuello que me hizo preguntarme si notaba algo, si percibía los cambios que yo intentaba ocultar. El hermanastro en el asiento trasero jugaba con su teléfono, pero de vez en cuando sus ojos se encontraban con los míos en el espejo, y cada vez me invadía un escalofrío. Ya en el hotel, mi esposo se tumbó en la cama a revisar correos. Yo salí al balcón buscando aire, pero él llegó poco después, como si estuviera escrito que ese espacio nunca sería solo mío. Hablamos de cosas banales, del clima, del pueblo, de un libro que él había leído. Cada frase parecía normal, pero debajo de cada palabra había otra capa, un subtexto que ninguno de los dos quería nombrar. Esa noche me costó dormir. Me moví en la cama intentando encontrar una posición que calmara la tormenta de mi cabeza. Cada gesto que él hacía sin darse cuenta, cada mirada, cada roce accidental durante el día se repetía en mi memoria. Y lo peor de todo era la sensación de que aunque aún podía retroceder, aunque aún podía fingir que nada había pasado, algo en mí no quería dar marcha atrás. La cuarta mañana comenzó con una sensación de pesadez que no provenía del sueño ni del cansancio físico. Me levanté tarde como si el cuerpo se resistiera a afrontar lo que ya no podía ignorar. Todo parecía funcionar como siempre, mi esposo preparó café en la pequeña máquina del hotel, hojeó en su teléfono las noticias, hizo algún comentario suelto sobre el pronóstico del clima. Pero yo percibía, detrás de esa aparente normalidad, algo que se estaba tensando. Tal vez no en él, pero sí en mí. Cada pequeño gesto me resultaba más difícil de sostener, como si estuviera fingiendo ser una versión de mí misma que ya no encajaba. Pasamos la mañana caminando por el pueblo cercano. Compramos algunas cosas,
Tomamos fotos frente a una plaza vacía, y durante un momento creí que podía recuperar la calma, que las horas al aire libre borrarían la ansiedad. Sin embargo, había algo inevitable en la forma en que mis ojos buscaban sin querer los de él. No lo hacía de forma consciente, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, había un instante de tensión muda, como si los dos supiéramos que nos estábamos acercando a una línea peligrosa. Por la tarde el clima cambió, un cielo oscuro cubrió la zona y comenzó a soplar viento. Volvimos al hotel antes de que la lluvia nos alcanzara, y ahí comenzó a armarse el escenario que aún hoy recuerdo con una claridad dolorosa. Mi esposo, cansado, dijo que se recostaría un rato, se tumbó en la cama, apagó la luz de la lámpara y cerró los ojos, como si nada ni nadie pudiera interrumpirlo. Yo intenté leer en la mesa pequeña, pero las palabras no se quedaban en mi mente. Finalmente salí al balcón para respirar. El aire húmedo olía a tormenta, y el lago parecía un espejo opaco, agitado por ráfagas de viento. Me apoyé en la barandilla, intentando dejar que el frío disipara mis pensamientos. Pero no estuve sola mucho tiempo. Escuché la puerta corrediza abrirse y sin siquiera mirarlo, supe que era él. Sentí su presencia antes de verlo, ese modo de estar que llenaba el espacio sin esfuerzo. Al principio hablamos de cosas inofensivas, del clima, de lo rápido que podía cambiar, de lo silencioso que se veía todo a esa hora. Pero no fue suficiente. La conversación se volvió más densa, casi sin que lo notara. Dijo en un tono bajo que había algo en este viaje que no esperaba sentir. No me atreví a preguntarle qué, pero lo entendí. Y aunque ninguna palabra explícita salió de mi boca, el silencio que le siguió fue, de algún modo, una respuesta. Me giré hacia el interior, nerviosa, solo para encontrarme con la sombra de mi esposo moviéndose en la cama. Había despertado y salió al balcón buscando agua. Su aparición fue como un corte abrupto, como si alguien apagara una luz justo cuando tus ojos se acostumbraban a ella. Nadie dijo nada extraño, no hubo escena ni sospecha visible, pero la interrupción dejó en el aire una tensión que ninguno de los tres reconocería. Cuando mi esposo volvió a acostarse, yo me quedé un rato más afuera, intentando ordenar el torbellino en mi cabeza. Sabía que lo que había escuchado, esas palabras cargadas de algo que los dos entendíamos, no podía olvidarse. Y sin embargo, también sabía que cada gesto a partir de ese momento estaría marcado por esa conversación que había empezado como banalidad y había terminado revelando mucho más de lo que debió. Esa noche, acostada junto a mi esposo, sentí el peso de lo que callaba. Sus movimientos rutinarios, el modo en que acomodaba la almohada, todo parecía tan distante. Miré al techo sin dormir, consciente de que algo dentro de mí ya había cambiado, aunque no supiera aún cómo enfrentar lo que venía. El amanecer del quinto día llegó con un cielo encapotado, y el sonido constante de la lluvia golpeando el ventanal se convirtió en una especie de telón de fondo inevitable. Me desperté antes que mi esposo y por un momento pensé en quedarme inmóvil, fingiendo dormir, para retrasar el peso del día. Pero los pensamientos no me dejaron. Sabía que la conversación de la tarde anterior había cambiado algo entre nosotros tres, aunque ninguno lo hubiera dicho abiertamente. La habitación estaba más silenciosa que nunca. Mi esposo estaba sentado en la cama, revisando mensajes en su teléfono, mientras el hermanastro, con gesto tranquilo, preparaba café en la pequeña cafetera del hotel. Parecía que todos intentábamos llenar el espacio con movimientos cotidianos, pero cada gesto estaba cargado de algo que no se podía nombrar. La lluvia obligó a cancelar cualquier plan de salir. Nos quedamos los tres encerrados en la habitación, escuchando el ruido del agua contra el vidrio. Al principio intentamos darle un aire ligero al encierro, sacamos una baraja de cartas, jugamos un par de partidas, incluso reímos un poco, pero la risa sonaba forzada, como si cada uno estuviera consciente de que la tensión seguía ahí, agazapada. En un momento mi esposo decidió salir a buscar vino y algo para cenar. No tardo nada, dijo mientras se ponía la chaqueta. Sus palabras parecían inocentes, pero al escucharlas sentí una mezcla de alivio y miedo. Cuando cerró la puerta detrás de él, la habitación se volvió más pequeña, más densa. El hermanastro y yo permanecimos un momento en silencio. Yo miraba la ventana, las gotas deslizándose en líneas interminables, sin atreverme a girar la cabeza.
Era como si el aire pesara entre nosotros, como si bastara un solo gesto para derrumbar cualquier intento de normalidad. Y entonces ocurrió. Nos besamos. Fue distinto al primero. No fue una sorpresa, fue una elección, aunque ninguno de los dos lo hubiera planeado. Duró más de lo que debería, lo suficiente como para que yo sintiera el vértigo de lo que estaba haciendo y al mismo tiempo, la imposibilidad de detenerlo. Cuando nos apartamos, el silencio fue aún más fuerte. No dijimos nada. No intentamos justificarlo. Simplemente nos quedamos ahí, escuchando la lluvia, sabiendo que algo había cruzado una línea invisible de la que no habría retorno. El sonido de la llave en la puerta nos sobresaltó. Mi esposo entró empapado, sacudiéndose la chaqueta. Llueve más fuerte de lo que parece, dijo riendo, sin notar el cambio en la habitación, sin percibir la alteración en nuestros rostros. Yo asentí con el corazón latiendo de manera irregular, temiendo que cualquier movimiento me delatara. Esa noche, cuando mi esposo y yo nos acostamos, intenté actuar como siempre. Hablamos del vino, de la cena, de la lluvia que no dejaba de caer. Pero en mi mente solo había una idea, ya no podía decirme a mí misma que lo de ayer había sido un error aislado. Ahora era algo más. Y aunque no lo dijera en voz alta, lo sabía con una claridad que dolía. La lluvia de la noche anterior no había parado, y el sonido constante de las gotas se convirtió en una especie de banda sonora de todo lo que ya no podía deshacerse. Desperté con esa sensación de estar atrapada, como si la habitación del hotel se hubiera encogido mientras dormíamos. Mi esposo estaba de pie junto a la mesa, revisando su teléfono con el ceño ligeramente fruncido. No era una expresión de enojo, más bien de concentración, pero aún así me produjo un nudo en el estómago. Siempre que lo veía así, pensativo, temía que adivinara algo de lo que yo guardaba. La mañana transcurrió en un silencio extraño, interrumpido solo por los comentarios triviales sobre la lluvia, sobre si valía la pena salir o no. Intenté parecer tranquila, pero dentro de mí había un ruido constante, la imagen de lo que había pasado el día anterior, el peso de lo que significaba. Ya no podía fingir que nada había cambiado. A media tarde ocurrió lo que terminó por tensar todo aún más. Estaba revisando mi propio teléfono distraída, cuando llegó un mensaje de alguien con quien había cortado todo contacto hacía mucho. No era un mensaje comprometedor, pero tenía un tono que cualquier persona, al verlo, cuestionaría. El problema fue que, justo cuando apareció la notificación en pantalla, mi esposo estaba a mi lado. Lo vio. No dijo nada al principio. Solo tomó el teléfono con calma, lo miró unos segundos, y en ese gesto había algo que me heló. No fue una reacción de celos abierta ni una escena. Fue un silencio distinto, el tipo de silencio que hace más daño que cualquier palabra. Intenté restarle importancia. Dije algo como no tiene nada que ver y traté de seguir como si no hubiera pasado nada. Pero noté la forma en que me miró, la pausa antes de responder, la rigidez en sus movimientos. Todo en él gritaba que había visto algo que no podía ignorar. Esa noche, mientras intentábamos cenar en la pequeña mesa de la habitación, él comenzó una conversación aparentemente casual sobre la importancia de la confianza. Sus palabras eran suaves, pero había una tensión clara debajo. Yo contesté con frases cortas, evitando mirarlo demasiado, sintiendo que cada segundo se hacía más largo. El hermanastro percibió la incomodidad. Lo sé porque sus gestos cambiaron, se quedó más callado, observando de reojo, interviniendo lo mínimo. No dijo nada directamente, pero su silencio pesó casi tanto como el de mi esposo. Después de cenar, el ambiente estaba tan cargado que me costaba respirar. Cada sonido, el viento, la lluvia, el roce de la vajilla, parecía amplificado. Me quedé en el balcón un buen rato mirando la oscuridad, intentando ordenar lo que sentía. Pero no había orden. Solo una sensación de que todo lo que estaba escondiendo se acercaba peligrosamente a la superficie. Esa noche no dormí bien. Me moví de un lado a otro en la cama, escuchando la respiración de mi esposo y el silencio del sofá-cama. Cada sombra en la habitación parecía recordarme que ya no había vuelta atrás, que lo que estaba sucediendo no era solo un error pasajero, sino algo que se estaba convirtiendo en una verdad imposible de ocultar.
La mañana del 7º día llegó con un aire más frío, como si el clima estuviera empeñado en reflejar lo que pasaba dentro de mí. Me desperté con los ojos hinchados de no dormir bien, y me tomó unos segundos recordar dónde estaba, porque me sentía así. La habitación del hotel parecía más pequeña que nunca, los objetos más cerca, los ruidos más intensos. Había algo en el ambiente, una tensión que me mantenía con los nervios expuestos. Mi esposo salió temprano, diciendo que iba a visitar a unos amigos en el pueblo cercano. Lo dijo con una voz tranquila, pero su calma me pareció ensayada. Me quedé mirándolo mientras se ponía la chaqueta y recogía las llaves, y no pude evitar preguntarme si sabía más de lo que aparentaba, si su silencio era en realidad una decisión consciente. Cuando cerró la puerta, la habitación quedó en un silencio denso. Me senté en la cama, sin saber bien qué hacer. Podría haber aprovechado para dar un paseo, para distraerme, pero sentía que cualquier cosa sería solo una excusa. El hermanastro estaba en la mesa pequeña, leyendo algo en su teléfono, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. El sonido de la lluvia de días anteriores había parado, pero el silencio era aún más opresivo. No sé cómo ocurrió, ni siquiera sé si hubo una intención clara de parte de alguno de los dos. Fue una acumulación de miradas, de palabras dichas a medias en días anteriores, de momentos que habían dejado de ser inocentes. El espacio entre nosotros se cerró, y lo siguiente fue inevitable. Pasamos la noche juntos. La frase resuena en mi mente incluso mientras escribo esto, porque sé que fue un punto de quiebre. Lo que antes era solo tensión, insinuación, se convirtió en algo que no podía deshacerse. No hubo palabras grandilocuentes, no hubo promesas, ni siquiera intentos de explicación. Solo un hecho. Cuando todo terminó, la habitación parecía distinta. No era el mismo lugar donde habíamos llegado días atrás, el aire, los objetos, la luz que entraba por las cortinas, todo parecía cargado de algo que no podía nombrar. Me quedé sentada en la cama durante un largo rato mirando el suelo, escuchando mi propia respiración. La puerta se abrió más tarde y mi esposo regresó. Traía bolsas con comida y hablaba con naturalidad, como si el día hubiera sido normal. Su voz sonaba igual que siempre, pero en mí ya nada sonaba igual. Yo asentía, respondía, actuaba como si todo estuviera en orden. Pero sabía con una certeza que me dolía en el pecho, que la línea ya no existía. Que lo que pasó esa noche no podía deshacerse ni olvidarse. El amanecer del 8º día no trajo alivio, sino una sensación más pesada que las anteriores. Me desperté antes de que el sol estuviera completamente en el cielo, con la luz gris entrando tímida por las cortinas. Mi esposo dormía a mi lado, ajeno a todo lo que había pasado, respirando tranquilo, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Yo, en cambio, sentía que cada segundo pesaba el doble, que el aire en la habitación era más denso de lo que podía soportar. Me senté en la cama y pasé unos minutos mirando mis manos, como si pudieran darme una respuesta que mi mente no encontraba. El recuerdo de la noche anterior me golpeaba en oleadas. No se trataba solo de lo que habíamos hecho, sino de lo que eso significaba. Ya no era una tensión que se podía ignorar, ni un error aislado. Era una realidad. Algo irreversible. Cuando mi esposo despertó, lo hizo con la calma de siempre. Se estiró, se levantó, preparó café. Sus movimientos eran tan cotidianos que dolían. Habló de planes triviales, de lo que podríamos hacer en el día, de la posibilidad de visitar una feria en la plaza del pueblo. Yo asentía, pero sentía que cada palabra se me quedaba pegada en la garganta, incapaz de salir limpia. El hermanastro estaba en la habitación también, como si todo siguiera igual. Se movía con naturalidad, sin ningún gesto brusco ni incomodidad visible. Era eso lo que más me confundía, su tranquilidad, como si él supiera algo que yo no, como si tuviera la certeza de que no haría falta decir nada. El día siguió su curso con una normalidad casi cruel. Salimos los tres a caminar hasta el centro del pueblo. El sol finalmente había aparecido y la feria llenaba la plaza de música, de colores, de aromas. Todo era bullicioso, lleno de vida. Y yo me sentía como un espectro. Miraba los puestos, probaba dulces, respondía a preguntas,
pero era como si estuviera viendo una película en la que no era la protagonista. Cada gesto de mi esposo me parecía una prueba, cada sonrisa suya una pregunta que no podía contestar. Me tomaba de la mano de vez en cuando, y yo sentía un latido incómodo en el pecho, un recordatorio de todo lo que había cruzado. Intenté forzarme a actuar como siempre, pero incluso mis sonrisas parecían falsas, tensas. A mitad de la tarde regresamos al hotel. Mi esposo se quedó dormido en la cama apenas llegó, agotado por el día. Yo me quedé en la mesa, mirando por la ventana, viendo cómo la feria seguía desde lejos, el eco de la música llegando tenue. El hermanastro pasó detrás de mí en silencio, y su mera presencia era suficiente para traer de nuevo todo el peso de la noche anterior. En ese momento lo entendí, no importaba cuánto me esforzara, no podía borrar lo que había ocurrido. Podía callarlo, podía disimularlo, pero no podía deshacerlo. Y esa certeza, más que cualquier otra cosa, fue lo que me dejó sentada ahí, inmóvil, con la mirada fija en la nada, sabiendo que la vida que conocía ya no estaba. El 9º día amaneció con un silencio distinto, un silencio que no era solo el de la habitación, sino el de algo que estaba a punto de romperse. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la espalda de mi esposo, sentado en el borde de la cama, mirando su teléfono. No había nada en su postura que pareciera amenazante, pero algo en la quietud de sus hombros me hizo sentir un frío en el pecho. Me levanté con cuidado, intentando moverme como si nada pasara, como si la normalidad todavía fuera posible. Pero mis pasos se sentían torpes, como si el suelo estuviera a punto de abrirse. Él seguía mirando el teléfono, deslizando el dedo por la pantalla, y entonces ocurrió, su expresión cambió. Fue algo mínimo, un gesto imperceptible para cualquiera, pero yo lo vi. Una pausa en su respiración, la forma en que frunció ligeramente el ceño. Caminé hacia la mesa para preparar café, pero mi mente estaba enfocada en él. Podía sentir cómo su mirada se volvía hacia mí de vez en cuando, como si buscara algo en mi rostro, alguna confirmación. Y de pronto me pregunté si había visto algo en mi teléfono, si había leído más de lo que debía. La duda era como una aguja que no dejaba de pincharme. A mitad de la mañana, el silencio se volvió insoportable. Nos sentamos los tres a desayunar, pero el ambiente estaba cargado de algo que ninguno de nosotros quería nombrar. Mi esposo hacía preguntas pequeñas, triviales, sobre lo que haríamos después, pero cada frase tenía un peso distinto. Yo respondía con una voz que intentaba sonar normal, pero sentía que cualquier palabra podía quebrarse en el aire. El hermanastro se mantenía al margen observando. No decía casi nada, pero su silencio era tan notorio como una conversación entera. Sabía lo que había pasado, y yo sabía que él lo sabía. Eso hacía que cada movimiento, cada cruce de miradas, fuera más incómodo. Por la tarde encontré a mi esposo de nuevo con mi teléfono en la mano. No hubo confrontación inmediata, no hubo acusaciones directas. Solo un silencio pesado y un intercambio de miradas que dijo más que cualquier discusión. Vi en sus ojos la sospecha, la duda, quizá el inicio de la certeza. Intenté hablar, pero las palabras me parecieron huecas. Dije algo sobre mensajes antiguos, sobre malentendidos, intentando restarle importancia, pero ni siquiera yo creí en lo que estaba diciendo. Él no respondió de inmediato. Guardó el teléfono, se sentó y se quedó mirando la ventana como si buscara una respuesta en el cielo nublado. Esa noche la tensión era insoportable. No hubo discusiones ni gritos, solo una calma que pesaba más que un enfrentamiento abierto. Mi esposo se acostó sin decir mucho. Yo me quedé sentada en la cama durante largos minutos, sintiendo que todo lo que había estado conteniendo estaba a punto de salir a la superficie. El hermanastro desde el sofá-cama se mantenía en silencio, pero podía sentir su presencia, su mirada que evitaba la mía. En esa oscuridad silenciosa comprendí algo, el momento de enfrentar lo que había ocurrido se acercaba, y yo no estaba lista. Pero ya no dependía de mí. El último día llegó sin previo aviso, como si el tiempo se hubiera comprimido en una sola noche de insomnio. Me desperté mucho antes del amanecer, envuelta en la oscuridad de la habitación, con la sensación de que todo lo que había evitado mirar durante tantos días finalmente me observaba desde todos los rincones. Sentía el peso de cada silencio, de cada mentira,
de cada momento en que preferí callar antes que enfrentar la realidad. Mi esposo se levantó antes que yo, se vistió sin hacer ruido y comenzó a guardar sus cosas en la maleta. Sus movimientos eran metódicos, casi automáticos, como si siguiera un ritual aprendido de memoria. Yo lo observaba desde la cama, notando la distancia física y emocional que se había instalado entre nosotros. Cada vez que cruzábamos la mirada, veía en sus ojos el reflejo de una pregunta no formulada, de una desconfianza que nunca había existido antes. El hermanastro también comenzó a preparar sus cosas. No hubo palabras entre nosotros, solo gestos mínimos, señales mudas de que todo había cambiado. El aire en la habitación estaba tan cargado de significado que resultaba difícil moverse, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio en el que nos encontrábamos. El viaje de regreso fue tan silencioso como tenso. Nadie propuso poner música. Nadie habló de lo que había pasado, ni de lo que vendría después. Cada uno miraba por su ventana, perdido en sus propios pensamientos. Yo me aferraba a la vista del paisaje que pasaba rápido, como si pudiera retener algo de la vida anterior, de la rutina tranquila que ya no me pertenecía. A cada kilómetro sentía como el peso en mi pecho crecía. Intentaba encontrar una justificación, una excusa, algo que pudiera explicar lo que había hecho, pero nada sonaba convincente ni siquiera para mí misma. En el reflejo de la ventana veía a una mujer que no reconocía del todo, una versión de mí marcada por la culpa, la confusión y una soledad distinta a todas las que había conocido. Cuando llegamos a casa, el silencio se mantuvo. Cada uno llevó su maleta a su habitación, evitando el contacto visual, evitando cualquier conversación. Mi esposo se encerró en su despacho, el hermanastro subió las escaleras sin mirar atrás. Yo me quedé sola en la entrada, con las llaves en la mano, sintiendo el vacío de una casa que de repente me resultaba ajena. Me senté en la sala, pasando mentalmente cada momento del viaje, cada decisión, cada omisión. Comprendí que no había respuestas fáciles, que no podía volver atrás. El remordimiento era real, pero también lo era la conciencia de mis propias carencias, de todo aquello que me llevó a buscar fuera lo que no encontraba en casa. La vida continuó, al menos en apariencia. Aprendí a moverme entre las sombras de la culpa y el deseo de reconstruir algo de lo perdido. A veces mi esposo me observaba con la misma pregunta en los ojos, pero ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio definitivo que se había instalado entre nosotros. Supe entonces que el verdadero castigo no era el miedo a ser descubierta, sino la certeza de haber cambiado para siempre la historia de mi vida. El precio de mis decisiones no fue el escándalo ni la huida, sino ese vacío silencioso que dejó todo lo que no dije, todo lo que no pude reparar.